Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales de la plataforma de Voz Media, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes muy bien conocen, el mismo consta de dos secciones. En la primera sección hablamos de los principales acontecimientos internacionales acaecidos en la última semana, así como también de las principales noticias nacionales. En la segunda sección llevamos a un invitado. En esta oportunidad, en la segunda sección, vamos a repetir a solicitud de algunos amigos la entrevista que le hiciéramos al director de la carrera de INTEC, de Economía de INTEC, el prestigioso economista, joven economista Richard Medina, donde tocamos los temas de los efectos de las medidas arancelarias del presidente Trump en la economía mundial, sus efectos y la incertidumbre y la situación a que eso obliga y que ha traído como consecuencia, en cierto modo, una especie de pausa en la que los mercados bursátiles han logrado recuperar un poco las pérdidas, porque los mercados bursátiles no quieren nada con la incertidumbre, pero ya eso será objeto de nuestra conversación con el distinguido economista Richard Medina en la segunda sección. Viendo entonces, dándole inicio a las principales noticias internacionales, debemos comenzar evidentemente por las elecciones sostenidas en el Canadá, en la que triunfó el señor Mark Carney, que era el candidato del Partido Liberal. Interesante las elecciones porque el Partido Liberal en enero de este año se encontraba alrededor de 25 puntos porcentuales por debajo del Partido Conservador. El candidato del Partido Conservador es el señor Pierre Poilievre. De todas maneras, el señor Carney tomó las posiciones del presidente Trump en relación con Canadá y la tomó como portaestandarte de su campaña. Y la verdad fue que, cierto o no, esa campaña lo impulsó a llegar al punto de que ganó las elecciones. Y el mismo Trump inclusive hizo referencia en una reunión que sostuvo en Michigan para festejar los primeros 100 días de su segunda administración, diciendo que no sabía que había tantas personas en Canadá que estaban en desacuerdo con él. Pero eso es importante porque Canadá es una figura para nosotros importante en el orden de las inversiones, del turismo y de otras cosas más. Continúan también en el escenario internacional las negociaciones y los acuerdos para arribar a algún tipo de paz entre Ucrania, Rusia, las conversaciones con Irán y los Estados Unidos con el tema de evitar la obtención de un dispositivo nuclear por parte de Irán. Y hay que resaltar además que en esta semana, justamente el miércoles, se firmó un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para la explotación conjunta de las tierras raras que tienen, y en la que también los Estados Unidos se comprometen a ayudar a la reconstrucción física de Ucrania y otorga otras seguridades. No conocemos los detalles porque del mismo no se han dado detalles, pero eso sigue siendo un paso importante. También hay que resaltar que estamos en el pórtico de un cónclave para elegir a un nuevo sumo pontífice que ha de encargarse de ser el pastor de Roma, cabeza de la Iglesia Católica en el mundo, que tiene más de 1.500 millones de seguidores. Sobre eso no hay que hacer ningún tipo de especulación, sino tomar en consideración que la Iglesia siempre ha sido un factor importante en el tema del orden económico del orden internacional. En este caso, sería parte también de un nuevo orden internacional y de un nuevo orden económico internacional que al parecer
van a ser producto de las intensas negociaciones. En el orden nacional, podemos resaltar en primer lugar el llamado que le hiciera el presidente Luis Abinader a los principales líderes políticos, es decir, las dos fuerzas políticas importantes del país, y al expresidente Hipólito Mejía, el PLD y la Fuerza del Pueblo, al expresidente Hipólito Mejía, para hablar sobre Haití. Nos alegramos muchísimo que ese tema adquiera la importancia que realmente tiene ante la inminencia de una situación extremadamente explosiva que se está tejiendo desde hace tiempo en el vecino país. La visita, la escala que hizo el secretario de Estado ruso, Sergei Lavrov, cuando venía de una reunión de los BRICS, y su llegada, su conversación con las autoridades de relaciones exteriores, y especialmente su visita al presidente Abinader, en el que otras cosas se habló de Haití, que reitero entonces que parece que le estamos dando ya la verdadera importancia. Ojalá. El presidente parece estar bastante claro sobre los peligros que encierra la volatilidad de Haití, pero ojalá sus funcionarios actúen en consecuencia. También con Rusia hay que explorar la posibilidad de que vuelva otra vez el turismo y explorar otros acuerdos comerciales. Además, nos concede el privilegio de su visita, bien sea una escala o su visita. El tema es que seguimos siendo nosotros en el Caribe todavía puerta y llave de todas las Indias, como decía Felipe II. Y finalmente, en el orden nacional, el presidente Luis Abinader prometió someter un aumento tanto en las zonas francas como en el área de turismo. Proponerlo. Interesante que eso se pueda cristalizar porque significa un mayor poder adquisitivo también para los trabajadores. Después de la pausa, entonces, amigos, venimos con la repetición de la entrevista a solicitud de una serie de amigos que tuvimos en tiempos pasados con el director de la carrera de Economía de INTEC, el economista Richard Medina. Así que, amigos, volvemos después de la pausa comercial. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bien, amigos, nos encontramos en la segunda sección de comentarios y reflexiones. Hoy nos honra con su presencia el doctor Richard Medina, quien es, además de economista, especializado en la economía internacional, también es decano de la Facultad de Economía de INTEC. Y con él vamos a hablar, obviamente, de lo que atrae la atención del mundo, que es el tema de los aranceles impuestos por el presidente Trump el miércoles 9, creo. 9, sí. El miércoles 9 de esta semana, que en principio ya lo había anunciado. Fueron aranceles
con diferentes niveles, digamos, dependiendo de los países, pero un arancel base de un 10%. Eso trajo como consecuencia la caída de las bolsas, que la bolsa de valores no le gusta nada, no le gustan las incertidumbres ni en un futuro más o menos incierto, creo yo. Esa es mi opinión, pero ya oiremos la voz del experto. Y bueno, aquí nos encontramos de nuevo, justamente en el día de ayer, de antes de ayer. Este programa sale los viernes, pero lo grabamos los jueves. En el día de ayer, 9, las tarifas de Trump fueron el 8. En el día de ayer 9, pues sorpresivamente el presidente Trump decidió poner en pausa la implementación de las tarifas por 90 días, mientras se procedía lo que entendemos un proceso de negociación bilateral. Para él parece que el multilateralismo no es de su interés, sino más bien una especie de negociación bilateral, y hoy nos encontramos en ese escenario. Entonces quisiéramos saber cuál es su opinión, qué podemos esperar. La República Dominicana tiene un arancel de un 10%. Previamente, el US Trade, el reporte de la Oficina de Comercio, vamos a llamarle así, había emitido como una sinopsis, una síntesis de los que ellos consideraban que eran los impuestos que afectaban los productos norteamericanos en los diferentes países, y se entendió que más o menos sirvió de base. ¿Qué usted opina de todo esto, de toda esta incertidumbre que hay realmente en el día de hoy? Primero que nada, saludos a todos. Para mí es un placer estar de nuevo con usted, y también un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de las diferentes plataformas. Creo que estamos en un momento de mucha incertidumbre económica. Los aranceles se anuncian en un momento, una parte inicia a implementarse el día sábado 5, si mal no recuerdo, sábado 7. Y luego ya el miércoles de esa semana empezaban otros aranceles, que eran el sábado se puso una base de 10% y luego todo el que tenía más de 10% entraba a los 4 días. Entonces eso genera diferentes efectos. El primero es que ya los consumidores americanos iban a comenzar a pagar bienes importados, es decir, bienes que compraban en el extranjero más caros, lo cual era un preludio de que la economía iba a crecer poco o iba a crecer negativo, es decir, que iba a haber una recesión. A nivel de los países, nosotros éramos de los afectados, nos pusieron un 10%, y cada producto que vendiera República Dominicana a Estados Unidos iba a estar más caro. Y no solamente iba a estar más caro, sino que iba a estar más caro en términos relativos con México, que era quizá el competidor nuestro más importante. Entonces ahí en varios bienes, aguacate, cacao, parte de lo que es ropa, dispositivos médicos, aparatos electrónicos pequeños, todo eso iba... Zona franca. Que de zona franca, todo eso iba a tener una desventaja competitiva versus México. Entonces nosotros íbamos a ser afectados por ahí. Inmediatamente, si aumenta el precio de un bien, como era el efecto del arancel para los consumidores americanos, ellos van a pagar más caro y van a demandar menos. Si tienen el mismo sueldo y los precios suben, pues demandan menos bienes. Por lo tanto, el efecto ahí es que nosotros íbamos a obtener menos demanda en nuestras exportaciones, lo cual genera menos entrada de divisas en República Dominicana, entrada de dólares, y segundo, un menor crecimiento económico esperado. Entonces, fueron varios efectos, varias consecuencias que se iba a traer esto. Al final, Trump puso la pausa de 90 días, excepto con China, que al parecer ha entrado en una guerra comercial con Estados Unidos. La guerra comercial es que Estados Unidos puso aranceles, China le respondió con aranceles, Estados Unidos le subió los aranceles y China le subió los aranceles. Entonces está en una especie de dimes y diretes subiendo impuestos a bienes importados. Hay quien tiene la de perder es China realmente, porque China le vende a Estados Unidos mucho más de lo que Estados Unidos le vende a China. Decir algo, y es que a pesar del pronóstico de bajo crecimiento debido a los aranceles, República Dominicana ya viene en una situación de mucha vulnerabilidad. En ausencia de ese anuncio de los aranceles de Donald Trump, el país hubiese crecido quizás la mitad de lo que crece habitualmente. Estuviéramos creciendo 2,5-3%, crecemos nosotros como país un 5%. 5 o 6, entonces estuviéramos creciendo muy poco en este año, porque debe ser un año malo. Este problema de los aranceles o esta notificación de aranceles lo que viene es a
recrudecer esa situación que ya teníamos del año pasado. Yo tengo entendido que por unas declaraciones que escuché del CONEP, de César Dragán del CONEP, que hay una reunión de los sectores productivos, en eso está activamente trabajando el ministro de Industria y Comercio y creo que el canciller de la República para reunir los diversos sectores, parece que en el Palacio Nacional también, para plantear situaciones o alternativas, digamos, que conformen como una especie de posición dominicana. Por lo que tengo entendido, y creo que es una lectura correcta, por eso yo decía ahorita que para mí, en el aspecto geopolítico, con estas medidas, Trump lo que ha hecho es realmente medio sepultar el multilateralismo y regresar a las negociaciones bilaterales. ¿Qué es lo que él está haciendo? Prácticamente cada país está acudiendo donde él para ver de qué manera pueden solucionar. Creo que el país pudiera ver qué hace, porque también yo le mencioné, que usted lo conoce seguro, mucho mejor que yo, el US Trade Report, porque ellos hablaban, entre otras cosas, del tema del decreto sobre el arroz del 90%, del 10% del etanol, del 18% de ITEVIS a los productos lácteos, especialmente los quesos. Evidentemente uno puede decir, bueno, pero esos son impuestos internos. Pero él, cuando me refiero a él, hablo del presidente Trump, que es el mismo caso de Europa, que también tiene el IVA, el impuesto de valor agregado, él considera esos impuestos como una especie de arancel que entorpece y que pone en desventaja. Pudiera la República Dominicana, que también sería algo a tomar en consideración, porque eso afectaría la producción local, ¿verdad? El aparato productivo nacional, porque ellos subsidian sus productores. Nosotros tenemos que buscar una manera, pero tal vez sería esa la que usted cree que cediendo alguna de esas o negociando alguno de esos aspectos pudiéramos lograr entonces que a nosotros nos saquen por completo, que es la idea. Yo no estoy muy seguro que se pueda lograr, nos saquen por completo una tasa más o menos cero para algunas. Mire, yo estoy plenamente de acuerdo con que el gobierno dominicano vaya a negociar con Estados Unidos. Puede gustarle desde el punto de vista político al gobierno, puede no gustarle, pero hay una realidad. Y es que nos pusieron 10% de aranceles a todos los países de Centroamérica, a Colombia, a Jamaica, y le pusieron 0% a México. Dentro de Centroamérica, a Nicaragua le pusieron 18%. Esos son los países con los cuales nosotros competimos. Entonces, cada uno de ellos va a ir de manera individual, bilateral probablemente, a negociar que le quiten los aranceles. Ya el presidente de Panamá hizo una negociación para salirse de la franja y la ruta de la seda con China, y eso es alineamiento con Estados Unidos. Bukele tiene muy buenas relaciones personales con Donald Trump y también ha hecho, con el tema de las deportaciones, como país tercero, ha hecho el trabajo para Estados Unidos, que es lo que quiere. Entonces, él, que está en el acuerdo de ERECAFTA, va también a buscar probablemente una negociación individual. El presidente de Costa Rica igual, Costa Rica es un competidor muy fuerte para nosotros, tiene buenas relaciones, ha hecho algunas concesiones de temas que quiere Estados Unidos y probablemente va a buscar una negociación. Entonces, todos esos países, si logran primero que les reduzcan su tasa arancelaria y nosotros no, nos generan una desventaja a nosotros en términos de competitividad para accesar al mercado americano. Y de hecho ya la tenemos con México. O sea, yo me sorprendía cuando diversas personalidades decían que esto era una gran oportunidad para la República Dominicana. Y dije, bueno, que te pongan aranceles a todo tu producto no es una oportunidad en el mercado más grande. O sea, eso es una tragedia. El hecho de que otros países como Asia, que le pusieron aranceles más altos, podría venir alguna inversión para acá, eso podría pasar si solo si se mantiene en el tiempo. Ya Trump dijo que no iba, que lo pausaba. Entonces, ha ido cambiando muy dinámicamente en el tiempo esta situación. Sobre qué podemos nosotros negociar, creo que el gobierno debe ir con una posición bien unificada con el sector empresarial, además de esos funcionarios que usted menciona que tienen buenos vínculos con Estados Unidos. Yo diría que hay una serie de empresarios acá que tienen muy buenos vínculos con el gobierno americano, con el establishment del gobierno, con el Partido Republicano. Esa gente debe también hacer su llamada y darse su viaje por allá.
¿Y qué pueden ellos pedir? No lo sé. No lo sé porque en el reporte de comercio que ellos Sí, hacen, mencionaron el tema de los quesos, el tema del arroz, el tema del etanol, y que República Dominicana no es signataria todavía de un acuerdo de compras públicas para países. Aunque hay un proyecto de ley, tengo entendido que está pero bastante todavía avanzado. no estamos ahí. Yo creo que esas son particularidades, o sea, son bienes que obviamente benefician a productores americanos, que podrían beneficiar, pero no me parece que sea tan así el tema. Hay que ver qué podría querer Estados Unidos. Nosotros tenemos algunas ventajas versus prácticamente toda la región. Uno, Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros, es decir, nos vende a nosotros más de lo que nosotros le vendemos a ellos. Creo que es el acuerdo que mejor le va a los Claro, Estados Unidos, el Direct CAFTA es el que mejor le va. Y segundo, República Dominicana, desde hace más de 50 años, ha sido consistentemente un socio estratégico con Estados Unidos. Muy estable. Muy estable, es el país más estable políticamente en la región. Que eso debería ser un bien intangible, pero a resaltar, me imagino, en la negociación, ¿verdad? Indudablemente. La estabilidad nuestra depende de muchas cosas. De muchas cosas, incluyendo el tema económico, la fortaleza económica del país. Entonces yo creo que República Dominicana puede ir con ese discurso, con esa narrativa. A nivel de productos, creo que no es igual, por ejemplo, la producción de aparatos eléctricos que un bien como el tabaco, que es de zona franca. El tabaco, nosotros, del 100% de las importaciones de tabaco que tiene Estados Unidos, nosotros proveemos el 55%. Nicaragua provee un 25%, que es el segundo competidor. Y Nicaragua tiene aranceles del 18% y tiene una situación política con Daniel Ortega que es muy contrario a Estados Unidos desde hace varios años. Entonces yo creo que nosotros ahí tenemos ventaja. Con el aguacate, México es el productor del 90% del aguacate que compra Estados Unidos. Nosotros y Perú es alrededor de un 3-4%. Como ellos no tienen arancel y Perú y nosotros tenemos al menos un 10%, pues entonces indudablemente que va a haber mayor compra de aguacates desde México y eso va a afectar la producción local. Igual pasa con el cacao, pero en el cacao nosotros podríamos vender a Europa, a Suiza más que nada. Igual pasaría también con la piña y distintos productos, distintas frutas, que nosotros deberíamos estar buscando otro mercado en caso de que se mantengan los aranceles. Yo iba a preguntar, perdone la interrupción, eso nos obliga también a explorar definitivamente nuevos mercados, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos el mercado de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, producto del acuerdo de paridad económica, comenzó hace muchos años. O sea que usted cree que eso nos obligaría, independientemente de lo que resulte también en Estados Unidos, deberíamos ir pensando en aprovechar ese mercado que está abierto, ¿verdad? Así es. Obviamente, cuando se ponen aranceles... Y que con ellos no tenemos ningún tipo de arancel. Quizás nosotros vendemos algo, pero el principal destino de esas exportaciones es Estados Unidos. Entonces yo creo que es momento de, si se mantiene el 10% de aranceles, tratar de buscar otros mercados. En el caso, por ejemplo, de aparatos eléctricos, instrumentos de precisión, dispositivos médicos que son muy de zona franca, un tercio de las cuales son de capital americano, un tercio son de capital dominicano y otro tercio de capital de diferentes países, pues nosotros tenemos desventaja con México, porque México tiene capacidad para producir y es el que más produce en esos dos rubros. Más cercano. Claro, y es más cercano. Está al lado. Está al lado. Y está muy integrado industrialmente con Estados Unidos, que es algo que los países centroamericanos tenemos. Y hay otro que es la parte de ropa y calzado. La mayor parte de importaciones que recibe Estados Unidos de ropa y calzado vienen de China y de Vietnam. En el caso chino hay una disputa particular. Vietnam le van a poner 10% de aranceles nada más. Ahí si le hubieran puesto algo más, nos hubiera beneficiado. Ahora, nosotros ahí tenemos algo positivo, y es que México, a pesar de que produce muchos textiles, no produce ropa ni calzado. Lo que produce más es muebles, lámparas, alfombras, etcétera, para vender en Estados Unidos. Pero México sí tiene la capacidad industrial de producir esa cantidad que demanda Estados Unidos y que se produce actualmente en China o Vietnam. Entonces, hay que esperar a ver cómo quedan los aranceles, cuáles son los acuerdos, si se recrudece o merma la guerra comercial con China, y ver qué tan estable cómo el mundo, cómo los inversionistas entienden que sería un acuerdo post estos aranceles a nivel del tiempo. Si cambia, pues es difícil ubicar si se mueven empresas de China, de Vietnam hacia República Dominicana, Centroamérica. Si algo más estable, indudablemente que no. Entonces, hay mucha incertidumbre para uno decir qué vamos a ganar todavía o qué vamos a perder. Me pregunto yo, eso
también nos afecta en términos de la inversión de capital, porque presumo que ahora mismo nadie está pensando en mover el capital cuando las reglas de juego no están debidamente claras para poder hacer. O sea que en ese sentido también hay que pensar a ver qué podemos nosotros hacer para paliar la falta de esa inversión que ahora mismo está paralizada y que no sabemos cuánto tiempo dure mientras esta situación no se clarifique. Y sabrá Dios, 90 días nos envía casi el verano. O sea que a la entrada de verano me pregunto eso también porque es algo que uno puede pensar cómo pudiéramos hacer. Hay otro aspecto que a mí me interesaría que usted me hiciera el favor de opinar. Y es el tema de que muchos dicen que, bueno, no es solamente una guerra comercial también, sino hay una especie de guerra económica con el tema de los bonos. Por lo que tengo entendido, usted me corrige, en los Estados Unidos la administración Biden tomó préstamos en el momento de la pandemia a corto plazo. 4, 5, 6 años de vencimiento y este año en los Estados Unidos se vencen $3 trillones que tienen que refinanciar o pagar. Tal vez de ahí, digo yo, la solicitud también del presidente Trump de que él se bajara las tasas de interés, que la Reserva Federal no dijo que por el momento mantenían las tasas de igual manera. ¿Qué tan descierto es que en el fondo también, además de una guerra comercial, hay una guerra económica con el tema de los bonos, ¿verdad? Porque los Estados Unidos también China está un poquito apretada con el tema de esta guerra comercial que le ha hecho mucho efecto en su moneda, tengo entendido, que se ha depreciado notablemente en los últimos 10 o 12 días, me informaba un amigo suyo y mío. ¿Hasta qué punto eso también está en el medio? Aunque de eso no se habla. Sí, mire, yo diría que esos son interpretaciones de personas vinculadas con el mercado, en el sentido de que a mí me costaría creer que lo que se ha hecho con los aranceles es con la idea de que baje la tasa de interés de los bonos, porque en el camino básicamente lo que estamos diciendo es que Estados Unidos va a crecer mucho menos, claro. Habrá menos empleo generándose en Estados Unidos, los americanos van a pagar bienes mucho más caros, lo cual genera inflación, y además eso le genera una especie de problema de credibilidad a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ha sido muy vocal, muy enfática, en que lo que quiere es que la inflación, o la expectativa de inflación más bien, baje por debajo del 2%. Cuando se ponen aranceles hay un aumento de precios, por lo tanto la inflación debería subir. Yo estimé que subirían aproximadamente 2 puntos, en 2.7 creo que podría subir si se implementan como se anunciaron a 4.7, lo cual genera que la Reserva Federal dilate su decisión de reducir las tasas de interés porque hay un problema de inflación. Ahora bien, si ellos, viendo este escenario, deciden cambiar y privilegiar el crecimiento y bajar la tasa de interés a pesar de que hay anuncio de inflación, pues yo creo que eso les restaría mucha credibilidad a la Reserva Federal, que es un banco central, es el Banco Central Americano, bastante ecuánime y un modelo de institucionalidad. Permítame interrumpirlo ahí para que continuemos con eso después de esta breve pausa comercial, porque ese es un tema sensitivo tanto a los Estados Unidos, al presidente Trump, como a todos, nos afecta cualquier movimiento que haya en la Reserva Federal. Y es evidente que hay contradicciones serias entre por lo menos pública, ¿verdad? Porque el presidente Trump es muy verbal, muy explícito entre el presidente Trump y la Reserva Federal. Pero vamos a hablar de eso después de esta corta pausa comercial. Continuamos con el doctor Richard Medina. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza.
hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Volvemos con el doctor Richard Medina. Vamos a ponerlo en contexto de nuevo. Su respuesta venía de una pregunta que yo le dije, le hice, que me atreví a formularle diciéndole que hay personas que opinan que al mismo tiempo que existe una guerra comercial, una guerra arancelaria entre China y los Estados Unidos, por así decirlo, porque por el momento eso es lo que luce, también hay personas que dicen que juntamente con o concomitante a esa disputa arancelaria, a esa guerra comercial, como la han querido denominar, también existe una especie de guerra económica por el interés de los bonos, la tasa de interés de los bonos. Él me había respondido, el doctor me había respondido diciendo, bueno, no creo que ese sea el objeto de las medidas arancelarias que tomó el presidente Trump, porque en los Estados Unidos hay una cierta inflación y entonces se queja la Reserva Federal de que esas medidas pudieran producir un aumento de la inflación, y él hablaba de llegar, que está en 2.7, de que pudiera llegar, según él estima, a 4.7. Y ahí lo interrumpí cuando él estaba hablando entonces de por qué la Reserva Federal se encuentra ahora mismo en una situación difícil por tener que tomar una u otra decisión, pero siempre, como él dice, es una institución de mucha credibilidad, pero se está en estos momentos jugando. ¿Qué de cierto hay primero? Hay gente que está diciendo eso, como usted dice, como especulando sobre el tema de que están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo, y cómo nos afectaría a todos también, porque la tasa de interés norteamericana rige. Sí. Mire, yo creo que no, que el interés con los aranceles no era reducir la tasa de los bonos, aunque hay gente que pueda decir eso, inclusive el mismo gobierno americano eventualmente puede decir que era una jugada maestra y todo lo demás. No me parece que era el interés sí de los aranceles, y es lo que hemos visto consistentemente con Donald Trump. Es un tema de tratar de equilibrar desbalances a nivel comercial, es decir, que Estados Unidos le compra mucho comercial. más. Claro, le compra mucho más de lo que le vende a ciertos países. El tema que yo veo ahí es que con aranceles no se resuelve el problema. El problema se resuelve con algo que sí está haciendo Donald Trump, que es equilibrio de las cuentas fiscales, le está reduciendo el gasto. Eso sí ayuda a eliminar o a ajustar los déficits comerciales. Y lo otro es un tema de valor del dólar versus sus pares en el mundo. El dólar perdió valor, eso va a hacer que las exportaciones de Estados Unidos sean más baratas para el mundo, por lo tanto las aumenten, y también va a hacer que las importaciones que van hacia Estados Unidos sean más caras, por lo tanto disminuyan. Entonces eso va a generar cierto efecto, no muy grande, pero sí de equilibrio, de mejora de esos desequilibrios que tiene Estados Unidos. Pero eso es una realidad que viene de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el mundo se fue diseñando de esa manera. Cambiar eso genera muchas fricciones. Sobre el tema de si eso nos va a afectar a nosotros, indudablemente. Yo pienso que la Reserva Federal, por un tema de credibilidad, de que no se le diga que está haciendo lo que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal está mandando, la Reserva Federal va a estar más orientada a privilegiar el combate a la inflación que el incentivo al crecimiento. Y se privilegia, en este caso, en este contexto, la lucha contra la inflación manteniendo tasas de interés altas. Entonces, durante más tiempo. Baja el crecimiento. Va a bajar el crecimiento. Recordemos que en economía todo tiene consecuencias, o no hay almuerzos gratis, parafraseando a Milton Friedman. Y cuando se mantiene la tasa de interés alta durante mucho tiempo en Estados Unidos, pasan varias cosas en República Dominicana. Primero,
el Banco Central nuestro, como los bancos centrales de toda la región, miran qué pasa en Estados Unidos. Para poder tomar. Claro, si allá se mantienen elevadas las tasas de interés por más tiempo, aquí las tasas de interés van a seguir elevadas. Igual va a ser en América Latina. El Banco de Brasil creo que subió su tasa de política monetaria cambiando el curso de lo que había sucedido en los últimos 2 años. O sea que esas son medidas que se pueden ver, se podrían ver. Más tasas de interés más altas en República Dominicana implica menor crecimiento, menor creación de empleos y menor reducción de pobreza. Eso es así, o sea, sucede. Y este momento nos agarra a nosotros en una gran vulnerabilidad porque a pesar del buen trabajo que realiza el Banco Central, con el tema del tipo de cambio, con tasa de interés, manteniendo baja la inflación, la otra ala de la política económica, que es la llamada política fiscal o el gasto y los ingresos del gobierno, está completamente ausente. Yo creo que el gobierno no tiene capacidad ahora mismo de aumentar su gasto en obras públicas para incentivar la economía. Es una pena que no se hayan hecho los ajustes necesarios, pero el hecho de que se gastara tanto en aumento de nómina, tanto en pensiones, un gasto tan fuerte a nivel del subsidio eléctrico y de otros subsidios, toda esa tarjeta que se vienen dando, pues ha generado una situación donde el gobierno no tiene ya holgura, no tiene grados de libertad, como se le dice, para incentivar la economía en ausencia del incentivo que pueda venir por la parte monetaria que da el Banco Central. O sea que el Banco Central lo que ha venido básicamente a, más que compensar esa falta de oportunidad que tiene el gobierno por el déficit fiscal tan alto que mantiene y la deuda tan alta que mantiene. Entonces yo creo que podemos esperar menor crecimiento económico y hay un par de efectos que son menores al del crecimiento, pero que son importantes. Primero, si allá, creo que lo dije al inicio, los americanos pagan aranceles de los productos nuestros, van a demandar menos productos. Claro. Entonces, eso afecta el crecimiento. Y segundo, que esto es común a todos los países del mundo, en especial los países asiáticos, cuando una economía grande como Estados Unidos, que es el país de mayor consumo del mundo, el mercado de mayor consumo, pone aranceles, una parte del costo del arancel lo pagan los consumidores vía precios más altos. Hay un impuesto, tú pagas como consumidor un precio más alto. Ahora, los productores extranjeros, como los dominicanos, que vendemos allá, quisiéramos no perder tanta participación de mercado. Entonces tenemos que comenzar a apretar los márgenes. Y bajar los márgenes. Y bajar el precio. Quizá bajamos el margen de beneficio, quizá bajamos nómina, no sé cómo sería el ajuste, pero eso hace que o se recaude menos impuestos, lo cual complejiza aún más la situación fiscal del gobierno, o se crezca menos porque hay menos empleo. Entonces, esas son efectos marginales, no van a ser efectos tan importantes, pero hay que irlo considerando dentro del esquema que planteamos de crecimiento en 2025. Yo le iba a preguntar porque la verdad que, como dice las personas que tenemos cierta edad, el mundo anda patas arriba, o sea, mientras Trump promueve, digamos, el proteccionismo, la ayuda a sus productores, China es el abanderado hoy en día de la globalización. Claro, le ha ido muy bien, producto de todo lo que... porque en cierto modo Occidente tiene mucha culpa en la migración de sus capitales hacia China, porque lo auspició, lo buscó, lo incentivó y se acostumbró al hecho de pagar cosas mucho más económicas. Entonces el mundo se convirtió en dos cosas: en el gran mercado, Estados Unidos y Unión Europea, y el gran supridor, la gran manufactura mundial, que era China. Pero más que eso, porque el tiempo también aquí transcurre rápido, usted tocó un tema que era donde yo iba a terminar, y es donde vamos a terminar, que es el tema nacional. Lo digo porque, como usted muy bien ha descrito, con la autoridad que lo caracteriza por sus conocimientos en el área, yo soy apenas un profano que puramente puedo hablar. Es evidente que lo que suceda de esta guerra comercial, de esta guerra arancelaria, de cómo terminemos nosotros, de cómo terminen los demás países que son nuestra competencia en el área, de qué pasa también con el tema de la tasa de interés. Eso nos agarra a nosotros, como usted muy bien ha descrito, con una serie de vulnerabilidades, pero para mí la principal es la falta de un gran acuerdo nacional que permite una reforma fiscal, tributaria y del gasto, que
le ponga en las manos al gobierno las herramientas para poder incrementar las inversiones públicas y poder reducir un déficit que el año que viene nos lleva a tener que pagar 320.000 millones de pesos solo en intereses de la deuda. Entonces, a mí eso lo que me causa es todavía mayor angustia, porque si la situación del gobierno es evidente que es difícil en el área de inversión porque no tiene con qué invertir, si esta incertidumbre continúa y se toman algunas medidas, bien sea tasas arancelarias que constriñan nuestra producción, o bien sea el tema de la tasa de interés que también nos afecta a nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué esperamos nosotros los dominicanos para auspiciar? Y sobre todo la clase política, la clase empresarial, las fuerzas vivas del país, como decía el doctor Balaguer, la clase empresarial, los líderes de iglesias, para hablar, porque yo creo que el gobierno, por más que trate de eficientizar la recaudación, es muy poco lo que puede percibir por esa vía. Y esa reforma es impostergable, porque nosotros necesitamos saber por dónde vamos a transitar en los próximos 10 o 15 años, por dónde va a transitar el país. Y sería el gran legado. Yo creía que ese sería, y creo todavía, el gran legado del presidente Abinader. No sé qué usted opina, porque usted tiene más elementos de juicio que yo sobre eso. Primero que nada, para usted autollamarse profano, yo creo que parece muy católico en temas económicos, o sea, que conoce muy bien los temas económicos por su ejercicio político y obviamente a nivel del Estado. Mire, es una situación muy compleja. Yo fui de los mayores críticos a nivel mediático del proyecto de reforma fiscal que se planteó en octubre del 24. Más que nada por varias razones. Primero, ese proyecto no se conversó con nadie. Entonces, yo creo que si se va a hacer un pacto, proyecto de reforma, el nombre que se le busque, de esa envergadura, hay que conversar con los sectores. Hay que conversar con los empresarios, con las academias, con el sector social, con los partidos políticos de oposición. Inclusive hay que conversarlo con otros funcionarios del gobierno, porque se vio que otros funcionarios del gobierno no estaban, no estaban coordinados, claro, no estaban coordinados y no salieron a defender el proyecto de reforma. Entonces, yo creo que hay que primero discutir. Segundo, ese proyecto de reforma de octubre estaba incluso mal redactado. Habían cosas que quedaban sueltas. Creo que no fue operativizado, no fue analizado con DGI y DGA, que son los que al final administran la reforma, son los que lo operativizan. Pero la necesidad es impostergable. ¿Qué yo creo que debe hacer el gobierno? Es difícil, no voy a decir que hay una varita mágica, o sea, desde el punto de vista político es difícil. El gobierno tiene que dar señales claras, muy claras, inequívocas a la sociedad, de que antes de que le vaya a pedir impuestos en ausencia de una crisis, el gobierno está apretándose el cinturón y reduciendo el gasto. Reduciendo el gasto. O sea, hablábamos antes de iniciar la entrevista del doctor Balaguer. O sea, Balaguer fue un presidente frugal, y con esto no digo que los demás fueran frugales o dilapidaran. Todos yo creo que pudieron haber tenido mejoras, pero Balaguer fue muy frugal. Entonces yo creo que ese espíritu hay que demostrarlo antes de pedirle a la ciudadanía que ya paga servicios caros y deficientes, que paga una electricidad cara, que el servicio de agua no viene. O sea, que ha visto cómo la calidad de las obras públicas dominicanas se ha ido deteriorando en los últimos 4 años. Yo pienso que hay que demostrarle a la ciudadanía que estamos reduciendo el gasto, que estamos apretando el cinturón antes de pedir impuestos. Y luego tener la conversación. Creo que estamos en una situación de precariedad a nivel de gasto para infraestructura, es penoso decirlo, nos agarra en un mal momento, hay mucha incertidumbre, pero vamos a ver qué sucede. Yo todavía tengo la esperanza de que todo ese escenario más o menos pesimista, aunque yo trato de ser lo más realista posible, que yo describí, no va a materializarse porque va a venir un avenimiento de Estados Unidos con todos los países, van a reducir algunos aranceles en algunos lugares, y Estados Unidos va a mantener, en el caso nuestro y de Centroamérica, las condiciones previas del DERECAFTA. Bueno, le conviene. Le conviene. También por razones estratégicas. Claro, le conviene. Somos buenos aliados. Entonces yo creo que al final no se va a materializar. Ahora, de ahí a, como dije hace unos minutos, imprimir un sentido de que nos va bien, de que estamos bien, de que esto nos conviene, yo creo que eso hay que manejarlo. Mesurado en eso. Hay que ser cauteloso. Creo que el gobierno no debe estar hablando mucho, debe dirigirse a negociar y ver qué puede ser. Pero es una situación compleja.
hay mucha incertidumbre, pues no sabemos bien cuál va a ser el resultado de esto. Lo que yo sí sé es que con China sí hay un problema y esperemos que nada más sea, desde el punto de vista nuestro, con China, no con otros países como República Dominicana. Claro, y yo le pregunté, quiero hacer la aclaración, no me refería al proyecto de reforma original. Yo lo que sí creo que hay que hacer una reforma, ¿verdad? Y evidentemente por eso yo le llamo reforma fiscal, tributaria y del gasto. O sea, tal vez habría que invertirlo para que la gente entienda, porque yo comprendo perfectamente eso. Pero le pregunto porque la situación, aunque no es apocalíptica, pero sí es ciertamente preocupante. Y debe serlo por diversas razones, porque aún así, por ejemplo, el gobierno sigue emprendiendo obras, sigue tratando, que aquí siempre recuerdo que cuando uno iba a una inauguración en la época que yo más participaba, pues siempre había alguien que bendecía la obra y aprovechaba, usted iba a resolver un problema, bien sea una obra de infraestructura o fuera un acueducto, un alcantarillado sanitario, y la persona que iba a bendecir la obra, sea el padre, sea el párroco, le leí una lista de obras más que hacían falta en la comunidad. O sea, usted tapa un hueco, pero hacen falta 10. Entonces hay que permanentemente estar sobre eso. El gobierno necesita hacer esa inversión. Y a mí realmente me preocupa y por eso le quise hacer la pregunta. O sea que me alegro que usted participe también de la idea de que aquí hay que hacer esa reforma con la participación de todos los sectores. Yo no creo que haya que ser excluyente en eso, porque todos los sectores participan, todos los sectores harían. ¿Qué pasaría con nuestras... Aquí tenemos una pequeña bolsa que funciona más o menos. ¿Ha impactado esa, que usted sepa, la situación? No he visto impactos así relevantes. Lo que sí, aquí, o sea, aquí se transan o se comercializan dos tipos de activos en bolsa. Uno son los llamados renta fija, que son más que nada bonos de deuda comercial que las empresas o el gobierno emiten. Aproximadamente 75-80% es deuda o del gobierno del Banco Central, o sea que es deuda que no aumenta tanto de tasa ni varía las tasas. El Banco Central sí ha estado emitiendo deuda a tasas más caras, lo cual refleja el hecho de que tenemos tasas de interés más altas. O sea que por ahí no ha habido mayores cambios. A nivel de acciones, me parece que las únicas acciones que hay son las del Grupo Rica, y eso se ha movido dependiendo de los fundamentos de la empresa, no del mercado. O sea, no se ha visto todavía, muy pronto, ¿no? Apenas 8 días del anuncio, no se ha visto todavía un impacto en lo que es la economía real o los precios de los activos en República Dominicana. Finalmente, doctor, ¿qué usted recomienda? Ya usted lo ha dicho más, pero ¿qué usted recomendaría? Porque creo que es momento de cabeza fría y de cierta flexibilidad y de no tomar decisiones tal vez apresuradas sin acabar de ver el escenario. Creo que el gobierno ha sido prudente, pero ha sido prudente porque no hemos oído ningún tipo ni siquiera de respuesta, sino simplemente el presidente ha dicho, ¿verdad?, que el arancel nos afecta y que eso es. ¿Qué usted recomendaría en estos momentos, sobre todo a dos factores fundamentales? El sector económico del gobierno, o tres, el aparato productivo y los partidos políticos. Bueno, yo creo que desde el punto de vista... Lo digo por los políticos porque, debo explicarle, los partidos políticos a veces tendemos a tratar de sacar capital político de situaciones, pero este es un caso que yo creo que es una situación que afecta al país, no es específicamente un gobierno. Mire, yo creo que a nivel de gobierno, mucha prudencia, no estar dando declaraciones de qué estamos haciendo, prudencia. Mandar esos dos ministros, que son el Secretario de Comercio y el Canciller, a negociar, que tienen buenos vínculos allá. Lo que yo he escuchado es que están aquí haciendo ahora, están gestionando la mesa de trabajo para hacerlo. Sí. Usted dijo de eso, porque me parece oportuno, junto con una delegación también de empresarios con buenos vínculos allá. La Cámara Americana de Comercio es buena, tiene buenos socios con vínculos con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y también con el Partido Republicano. Yo creo que por ahí debe ir la solución, no estar dando declaraciones, manejar con mucha prudencia, mucho tacto,
esta coyuntura. Eso para el gobierno. Para el gobierno. Y creo que todos debemos, toda la academia, el partido político, todo el mundo debería estar colaborando en ese sentido, porque beneficia al país. A nivel del empresariado, yo creo que uno hay que ir pensando en sentido de cuerpo, apoyando al gobierno con esa misión que pueda trabajar esa vinculación con Estados Unidos. Pero dos, yo creo que deben ellos acercarse a la academia, buscar consultores, que le analicen las grandes partidas de exportaciones que nosotros tenemos. Yo mencionaba dispositivos médicos, esa es una, textiles es otra, instrumentos de precisión y aparatos electrónicos es otra, tabaco, cacao, aguacate, o sea, toda caña de azúcar, todas esos rubros de exportación, yo creo que ameritan un estudio rápido de situación de cómo estaría la competitividad versus otros países y posibles salidas que tuviéramos nosotros a otros mercados. En algunos casos sería positivo buscar otro mercado, en otros casos era más difícil, pero yo creo que hay que tener datos duros, buenos estudios de mercado, buenos estudios de competitividad con respecto a otros destinos, en la mano para sentarse a negociar. Claro que sí. O sea que yo creo que el sector privado puede hacerlo ahí. Pero y sería un bonito aporte que pudiera hacer claro, el sector privado. Le beneficia a ellos de manera individual, ¿no? De productores individuales, Claro. pero también permite una mejor capacidad negociadora por la misma información de parte del gobierno. Claro. Y ahí yo creo que la academia tiene un rol muy importante que jugar, indudablemente. Y los partidos políticos, yo creo que este es un momento que hay que ser cuidadosos, sobre todo el partido político de oposición, porque es una situación externa a la República Dominicana, una situación que nos afecta a todos, y creo que hay que tener cuidado de cómo se trata de sacar capital político de esto. O sea, yo creo que bonito fuera que los partidos políticos se acercaran con sus técnicos al sector productivo, a los empresarios, ponerse a las órdenes, ¿sí? En qué le podemos colaborar, porque es una situación que puede, de mantenerse, generarnos grandes turbulencias a nivel económico en el futuro. Bueno, no tenemos más que agradecerle al doctor Richard Medina su brillante participación, muy explícita, muy clara, muy equilibrada, porque está hablando una persona que está pensando en el país primero y no está pensando en otros beneficios que puede uno tener siempre, porque todos somos animales políticos, no, eso no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo. Pero es importante, y ojalá que escuchen las autoridades varias cosas de las que él dijo, ¿verdad? Cómo reaccionar, cómo prepararse para esa negociación, tener la paciencia y la cautela y la prudencia que ahora mismo requiere el momento, saber que esta es una situación que no somos solamente nosotros, sino que afecta al mundo entero, a las autoridades monetarias el debido cuidado ahora de manejar las cosas como debe ser, y a los principales sectores que inciden en la vida nacional, los líderes eclesiásticos, porque para algo se llama líder. Líder tiene una connotación importante a los líderes eclesiásticos, a los líderes empresariales, a los líderes políticos, para que en este momento de tanta importancia nos sentemos a pensar también, y al propio presidente, que es el líder de todos los dominicanos. Usted fue ungido por el voto popular, entonces usted tiene una condición especial, y usted esperamos tanto que quisiéramos no tener después ¿verdad? Esperamos tanto que usted comprenda que, a pesar de los pesares, debe trillar de nuevo el camino de esa reforma fiscal, tributaria y del gasto, que hoy más que nunca se hace necesaria para beneficio del país, y tal vez será su principal legado junto a la lucha contra la corrupción, la institucionalización del país. Pero esa reforma que marca la pauta a seguir en los próximos 10 o 15 años será tal vez su principal legado. Muchas gracias, amigos, y antes de despedirnos, recordar que el próximo viernes es Viernes Santo. No tendremos programa porque la programación del canal nos lleva, y además no es momento para eso. O sea que nos veríamos de nuevo en una nueva entrega de comentarios y reflexiones
el viernes 25 de abril. En la Semana Santa, mucho cuidado, mucha serenidad, que todavía no salimos del duelo nacional que nos embarga con lo que aconteció recientemente. Gracias, amigos, y será hasta el 25 de abril una nueva entrega de comentarios y reflexiones. Gracias al doctor Richard Medina.